Santo eres Jesús, Dios les bendiga a todos. Te adoramos, Dios, aleluya. Santo eres Dios. Te adoramos, Jesús. Mi alma te alaba. Dios bendiga a cada uno, amén. De los que van a estar conectándose, amén. Dios bendiga a cada uno, ¿verdad? A cada uno de los hermanos, amigos, ¿verdad? Que pueda estar viendo este video ahora, ¿verdad? O en el transcurso de la noche, amén, o del día de mañana, ¿verdad? Los bendecimos de parte de Dios, ¿verdad? Queremos darle gracias a Dios primeramente por un viernes más, amén, para la gloria y la honra de Dios. Ya este es el programa número 19, amén. Todos los viernes a las 7:30 nos damos cita, ¿verdad? Para traer una palabra de parte de Dios, amén. Hoy estamos a finalizar la serie que estábamos llevando por los últimos los últimos 4, contando el de hoy, los últimos 4 viernes, ¿verdad? Que es mirando a través de los ojos de los profetas, amén. Amén, aleluya. Hoy vamos a estar hablando de Daniel, amén. Es el último, el último, pudiéramos decir el último profeta que vamos a mencionar, amén. Para el que no nos conoce, ¿verdad? Este es su programa Más Unidos que Nunca. Mi nombre es Carlos Noguera y aquí junto a mí está mi amada esposa. Lo voy a dejar que se presente, amén. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Jennifer Reyes, ¿verdad? Y como decía mi amado esposo, hoy estamos, ¿verdad? En nuestra última profeta para cerrar la serie. Cerramos con Daniel, ¿verdad? Hoy se transmite en vivo por Facebook Live, mañana se transmite por YouTube, ¿verdad? Y nos pueden seguir también, ¿verdad? Si conocen a alguien que a lo mejor no tiene Facebook, pero tiene YouTube, ¿verdad? Sí, le puede enviar las prédicas, ¿verdad? Y ser de edificación a otros. Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga a Marilyn Ruiz. Y yo creo que son instrumentos de bendición, son instrumentos para poder alcanzar otras almas. A lo mejor usted no predica, pero Dios lo utiliza para predicar de esa manera. Amén. Lo utiliza a lo mejor enviando una prédica y ¿verdad? Y usted no sabe si esa persona está en esa necesidad y necesita escuchar eso en específico. Amén. Y usted es el instrumento que Dios usa, ¿verdad? Para que reciba la bendición, para que reciba ese toque del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Sí, como decía mi amado esposo, hoy vamos a estar hablando de Daniel. Según se van conectando, compartan el mensaje. Amén. Estamos gozosos de que Dios nos haya permitido pues llevar esta serie mirando a través de los ojos de los profetas, como hemos dicho viernes tras viernes, que veamos que fueron hombres como usted, como yo, que no tenían superpoderes, que eran normalitos, que no tenían nada especial, como uno dice, pero tenían una fe poderosa, una fe violenta. Amén. tenían un don de servicio, tenían obediencia. Amén. Tenían fidelidad. Amén. Y son cosas que nosotros debemos adquirir de ellos. Amén, ¿verdad? Como dice mi amada esposa, ¿verdad? Todos los profetas, ¿verdad? Fueron gente como tú y como yo. Al contrario, siempre he dicho que nosotros hemos tenido ventaja. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, amén. El Espíritu Santo de Dios mora dentro de nuestras vidas, amén. En ese tiempo, para ellos todavía no moraba el Espíritu de Dios en su vida, amén. Ellos eran dirigidos a través del ángel de Jehová que venía y les hablaba, ¿verdad? Dios les hablaba, pero no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Ahora nosotros tenemos la ventaja, nosotros le llamamos ventaja, que tenemos el Espíritu Santo de Dios morando dentro de nuestras vidas, amén. Entonces, le hemos querido, una de las cosas que le hemos querido tal vez hacer ver es esa, ¿verdad? Sobre todas las cosas venimos a hablar de palabra de Dios, ¿verdad? Para que conozcan y vengan a los pies de Cristo. Pero queremos que vieran también de alguna forma u otra que todos estos profetas, ¿verdad? Y todas estas personas que menciona la Biblia, ¿verdad? Fueron gente igual que usted y que yo, hermano, igual que usted y que yo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces muchas veces hemos dicho, bueno, yo he visto hasta posts, ¿a quién te hubiese gustado hacer en la Biblia? Y mencionan a fulano, a sultano, a mengano, a aquel, al otro, no. Pero es que ¿por qué no puede ser como él? ¿Por qué no? No podemos ser tal vez como ellos. ¿Por qué? Porque no queremos entrar en obediencia, no queremos tener fidelidad a Dios, no queremos apartarnos del pecado para estar
en una buena relación con Dios. Entonces de esa manera es que nosotros tal vez no podamos tal vez ver las cosas, o sea, o los milagros, vernos como tal vez ellos se ven aquí en la Biblia. ¿Por qué? Porque simplemente no queremos, simplemente tan sencillo como que no queremos porque no queremos someternos, no queremos empezar a caminar en obediencia, no queremos empezar a buscar el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y esperar que las cosas sean añadidas. No queremos todas las añadiduras y después buscar el reino de Dios, porque cuando nosotros veamos con nuestros ojos las añadiduras, entonces vamos a buscar el reino de Dios. Dios te bendiga, Alfonso. Amén. Allá en Los Robles, te amamos mucho. A Osmar Pérez, Dios te bendiga. Entonces de esa manera es una de las cosas que hemos querido, ¿verdad? El que usted vea que sabe que hablamos de Isaías, hablamos de Ezequiel, hablamos de Jeremías, hoy vamos a hablar de Daniel. O sea, que esas 4 personas fueron personas igual que usted y que yo, que tal vez se cansaban, igual que usted y que yo, que tal vez le daba hambre, que tal vez en algún momento temieron, que lloraban, que renegaban, que hacían mil y una cosas, pero se mantenían en la voluntad de Dios. Dios le bendiga, pastora. Amén, Dios le bendiga, pastora. Se mantenían en la voluntad de Dios, se mantenían independientemente. A veces decía, ¿verdad? Jeremías decía, Señor, pero es que palabras fuertes, palabras, lo que yo doy siempre es candela, ¿verdad? Siempre es candela. ¿Y qué pasaba? Pero lo hacía. Pero seguía caminando. Dios mío, pero es que me señalan porque me dicen esto, me dicen aquello, porque cada vez que abro la boca, pero seguía caminando, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿no? Lo que nosotros debemos de agarrar, yo creo, como pudiéramos decir, agarrar de costumbre, ¿verdad? Agarrar la manera de que pase lo que pase, la situación en la que estemos pasando, caminemos por donde caminemos, hayan vidrios, hayan espinas, esté caliente, haya piedras, esté por donde caminemos, mantengámonos caminando y mirando a ver qué Dios quiere de nosotros, a dónde Dios nos va a llevar, ¿verdad? No pensemos, ¿verdad? Tenemos la costumbre de pensar en el futuro. Muchas veces no vivimos bien el presente, pero siempre pensamos en el futuro y estamos pensando en qué yo voy a hacer de aquí a 1 año, qué yo voy a hacer de aquí a 2 años, qué yo voy a hacer de aquí a 5 años. Ahora, ¿se ha preguntado usted qué Dios quiere que usted haga dentro de 4 años, dentro de 2 años, dentro de 1 año? Nos hemos puesto a pensar, nos hemos puesto tal vez a sacar un ratito y decirle, Dios, ¿qué tú quieres de mí en este próximo año, en este 2021, ya que este 2020 desde que empezó ha sido un año difícil para todo el mundo? Yo pienso que difícil para todo el mundo. Nos hemos sentado a decir, ¿sabes? ¿Qué tú quieres para este nuevo año para mí? Eso no nos hemos sentado tal vez a pensarlo. Hemos pensado en qué vamos a hacer. Una vez salgamos de esta pandemia, voy a agarrar unas clases de vacaciones que me voy por lo menos unas 2 semanas. Una vez se vaya esto de la pandemia, voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer aquello. Pero no nos hemos puesto a pensar qué Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Porque por nuestra forma de pensar ser erróneas, a veces nosotros actuamos erróneamente. A veces podemos decir nos criamos o caminamos hacia el futuro pensando de una manera diferente o pensando de una manera tal vez errónea. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Quiero darle saludos a Osmar Pérez, ¿verdad? Él está en Argentina, y quería darle las gracias porque ha sido instrumento, ¿verdad? Cada vez que comparte ha sido un instrumento para que nosotros podamos extender la palabra hacia Amén. Argentina, y le bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a su familia, ¿verdad? Acaba de hacer un comentario a Jacob III. No es exactamente que nosotros queramos ser como algún profeta en específico. Aclaro eso, sino que vemos a estos profetas, los admiramos y decimos a lo mejor, wow, qué poderoso lo que hizo, y a lo mejor vistes que este profeta hace unas cosas grandes, hace unas cosas violentas, pero tú puedes llegar a hacer lo mismo. Amén. O sea,
pero tenemos que entender como cristianos que nosotros no somos copias, nosotros somos originales. Yo no puedo querer lo que porta otra persona porque eso es la asignación y el propósito que Dios le dio a esa persona. Yo porto algo auténtico que dice Jeremías que desde el vientre de mi madre, Dios lo puso ahí para mi vida. Dios me llamó, Dios me escogió y ya Dios designó eso para mi vida. Lo de Jennifer es lo de Jennifer y lo de Carlos es lo de Carlos. Amén. O sea, nosotros podemos admirar a lo mejor personas grandes que Dios ha utilizado como poderosos predicadores, como poderosos discípulos, como poderosos apóstoles, ¿verdad? Y a lo mejor los vemos así como uno dice, como lejanos, como intocables, pero tú puedes llegar a ser un instrumento del Señor como esas personas si tú te sometes, si tú obedeces, si tú estás en la fe que esa gente estaba, si tú te mueves en el mover y en la relación espiritual así como se movía estas personas, porque por eso los llevamos a ellos y los llevamos mirando a través de los ojos de los profetas, para que nosotros veamos que según ellos se movieron, y como decía mi amado esposo, no tenían el Espíritu Santo, que nosotros sí lo tenemos, entonces nos quiere decir que nosotros no podemos mover en ese mismo mover, que al igual que ellos. Amén. ¿Verdad? Como dice la pastora, y nos sirven de ejemplo, amén. Porque yo creo que por eso es una de las cosas que nosotros, que yo creo que Dios dejó establecido a la Biblia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea ejemplo a nuestra vida. Porque muchas veces nos preguntamos cosas que pensamos que no tienen solución o pensamos que no tienen respuesta, y aquí está la respuesta, amén. Por eso es importante escudriñar la palabra, por eso es importante, ¿verdad? Leer la palabra de Dios y sobre todas las cosas, como hacía Jeremías, ¿verdad? Mantenerse en oración. ¿Para qué? Para que Dios le revele a uno y Dios le dé la sabiduría y el entendimiento que nosotros necesitamos en este tiempo, amén. Vamos a estar en Daniel, vamos a estar leyendo en Daniel 6, del 13 en adelante. Daniel 6 del 13 en adelante, vamos a estar leyendo, amén. Escribía Omar, ¿verdad? Y escribía Deuteronomio 7:21, mira a ver si lo mire bien. 7:21, sí. Dice, no les tengas miedo a esas naciones, porque el Señor tu Dios está contigo y Él es Dios grande e imponente. Amén. Yo creo que eso es algo importante. Yo creo que Dios nos comisionó y Dios nos mandó a nosotros comenzar a compartir esa palabra, a no tener miedo a nosotros llevar la palabra de Dios, a nosotros ser instrumentos. No, yo creo que Dios nos llamó y si Dios nos llamó, Él nos capacita y nos respalda. Yo creo que Dios, yo creo en un Dios de poder, en un Dios que cuando te llama, Él te cuida, Él saca la cara por ti, Él te bendice y Él está ahí en todo tiempo, ¿verdad? Capacitándote, revelándote, sí, cuando estamos de la mano del Espíritu Santo. Amén, ¿verdad? Y hizo otro comentario, ¿verdad? Omar Pérez dice, Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén, ¿verdad? Y es bíblico donde la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que el espíritu habla del espíritu, ¿verdad? Y la carne habla de carne. Nosotros, si estamos en la carne, no podemos entender las cosas del espíritu. Amén. Dice la pastora, la Biblia se dejó como una guía y dejó la vida de cada hombre y mujer para que nos inspiren, a la vez veamos sus errores y nos ayuden a no caer. Aleluya. Amén, ¿verdad? Eso es así. Eso es muy importante. Por eso es importante, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Como dice nuestro pastor también, siempre nos recalca que leamos la Biblia, que leamos la Biblia, que leamos la Biblia. Y por eso es que tenemos que nosotros leer la Biblia, mantenernos leyendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos vaya enseñando y no caer en los errores que tal vez ellos cayeron. Amén. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder llegar hasta el final. Amén. ¿Cuál es el final? Cristo Jesús. Amén, cuando aleluya. venga Cristo, ¿verdad? Por su iglesia, nosotros ser parte de ella. Amén. Por eso es que dice que para los hijos de Dios todo obra para bien, porque quiere decir que eso, a lo mejor esas situaciones que ellos pasaron me van a servir a mí para que yo no caiga en lo mismo, y a lo mejor yo voy a pasar por situaciones que van a servir para mí futuras generaciones para que ellos no pasen por lo mismo. Es el obrar de Dios, es el propósito de Dios. Amén.
Vamos a estar leyendo, la palabra se encuentra en Daniel 6, Daniel capítulo 6, versículos del 3 en adelante. Daniel capítulo 6, versículos del 3 en adelante. Te adoramos, Jesús. Daniel capítulo 6, versículos del 3 en adelante. Amén. Te adoramos, Dios. Dice: pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la grandeza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no la encontraron. Nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en la relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe la ley, que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron a su casa de Daniel, a la casa de Daniel, y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firme usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. ¿Verdad? Vamos a dejarlo hasta ahí. Y entonces vamos a comenzar a predicar. Dios te bendiga, Carlos Alberto Morazán. Y Dios bendiga a Bersaida Méndez. Te adoramos, Jesús, aleluya. ¿Verdad? Y antes de comenzar, ¿verdad? Quería decirle que el significado de Daniel, como en los otros programas, hemos hablado un poquito del profeta. El significado de Daniel es justicia de Dios, ¿verdad? Y él fortaleza y logros de este varón. Dice: aunque era joven cuando fue desterrado, permaneció firme en su fe. Sirvió como consejero de 2 reyes babilónicos y 2 reyes medopersas. Fue un hombre de oración y funcionario con el don de profecía. Ven, amén, y sobrevivió al foso de los leones. Dice: te adoramos. Y a través de este hombre, ¿verdad? Vamos a ver que nos enseña muchas cosas, muchas características y muchas actitudes que nosotros como cristianos debemos de absorber de él. Amén. Amén, ¿verdad? Aquí estamos viendo, ¿verdad? Si leemos, los que tal vez han leído ¿verdad? Daniel desde el principio, ¿verdad? Vemos que Daniel desde que estaba el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Él estaba en gracia delante de todos ellos. ¿Por qué? Porque era una persona que se mantenía fiel. Dice la escritura, ¿verdad? Lo dice más adelante. Dios te bendiga, Carlos. Lo dice más adelante, ¿verdad? Ya después lo vamos a ir leyendo. Al final, ahí mismo del 6, que él siempre quedó en gracia. ¿Por qué? Porque siempre ponía a Dios por encima de todas las cosas, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad? En el capítulo 6, cómo que se quisieron levantar, ¿verdad? En contra de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel estaba en gracia delante de los reyes. ¿Por qué? Porque hacía buen trabajo porque era dirigido por Dios. Amén. Escúchame bien, ahí está, como diríamos por ahí está el truco. Él hacía muy buen trabajo, a él se le dieron unos privilegios, a él se le iban a dar más privilegios, a él se le consideraba una persona fiel. ¿Por qué? Porque obedecía a Dios, porque estaba dirigido por Dios, amén. No porque era Daniel y se acabó, no. Él fue escogido por Dios,
y él se dejaba dirigir por Dios. Entonces de esa manera vemos cuando él empieza a hablar desde el principio, que empieza a revelar los sueños, que le dice el sueño al rey, ¿verdad? Y lo interpreta, y de ahí en adelante él empieza a agarrar gracia delante de todos ellos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos en este pasaje aquí al principio, donde como siempre se levantó el enemigo, se quiso levantar el enemigo se quiso levantar a querer buscar la manera de cómo engañar a este hombre. Amén, dice el pastor. Nunca se dejó contaminar por nada ni nadie. Amén, ¿verdad? Nunca se dejó contaminar, como dice el pastor, ¿verdad? Entonces vemos que aquí quisieron, como diríamos por ahí, meterle presión a Daniel, pero Daniel no se dejó. Escúcheme bien, Daniel no se dejó. ¿Por qué yo creo que Daniel no se dejó? Daniel no se dejó. ¿Por qué? Porque si Daniel se hubiese dejado meter presión en el momento en que él sube a su cuarto o sube al sitio donde va a orar, él hubiese tal vez dejado las ventanas para que no lo vieran. Y dice bien claro que dejó las ventanas abiertas, y a través de que dejó las ventanas abiertas fue que a él lo vieron. Él no tenía temor, él no tenía miedo de ir delante de su Dios y darle gracias como lo hacía. Dice que lo hacía 3 veces al día, ¿verdad? Por eso es importante nosotros orar, mantenernos orando. Y volvemos y decimos, como dice el pastor, si algo nos recalca a nosotros es que leamos la Biblia y oremos. Leamos la Biblia y oremos. Yo creo que ya la iglesia, por lo menos la iglesia, ¿verdad? Los que estén aquí, que sean de la casa, saben que eso son 2 cosas que el pastor siempre ahí no las tiene. Leemos, tenemos que leer Biblia. Bendiga José Quile, David, ¿verdad? Tenemos que leer Biblia y tenemos que orar. Nosotros nos mantenemos de rodillas, hermano. Nos mantenemos de rodillas y nos vamos a mantener firmes delante de Dios. Nos vamos a mantener en santidad delante de Dios, porque nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar a sostenernos. Amén, aleluya. ¿A través de qué? A través de su Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Mientras nosotros nos mantengamos en oración, nosotros nos mantenemos en comunicación con Dios. Escúchame bien. A través de la comunicación tú mantienes una relación. Si tú no comunicas con una persona, tú no tienes relación. Ahora, la relación tú la tienes a través de ¿qué? De la comunicación. La comunicación con Dios, ¿cuál es? Cuando tú hincas tus rodillas y tú vas delante de Dios. Aleluya, y le dices, Señor esto, Señor aquello, Señor gracias, Señor acá y Señor aquí. Entonces, ¿qué pasa? Empieza Dios a ayudarte a tu poder seguir hacia adelante. Por eso nos ayuda, la oración nos ayuda a nosotros a mantenernos en santidad, a mantenernos lejos del pecado, a mantenernos lejos de las cosas que nos estorban, que tal vez se nos son de piedra de tropiezo, para seguir en el caminar de Cristo. Amén. Aleluya, te adoramos, Jesús, ¿verdad? Y este hombre, él... Yo no sé en qué situación tú te puedas encontrar ahora mismo, pero este hombre estaba rodeado de personas que no eran cristianas. Yo no sé cómo tú te encuentres, pero este hombre enseñó una excelencia violenta. Él enseñó un sometimiento. Él se supone que no fuera nadie, por decirlo así, de algún modo, y debido a su trabajo y a la gracia que Dios puso en él. O sea, no, por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer la sal de la tierra. Amén. O sea, donde quiera que yo me meto, yo tengo que hacer la diferencia. Sí. Le voy a dar un ejemplo. Mira, no porque a mí me paguen a $7 o a $8, yo hago ahí las cosas. Lo importante es que yo cubra las horas. No, mira, mi hermano, si tú eres un recogedor de basura, sé el mejor recogedor de basura. Amén. Sí, ¿por qué? Porque Dios va a poner ese brillo en ti, que la gente te va a reconocer y va a tener la gracia del Señor, y vas a llegar a lugares grandes. Pero si en lo poquito, dice que la palabra, que si en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si en lo poquito tú no eres capaz de ser fiel, entonces lamentablemente y tristemente no vas a poder subir. O sea, y estamos hablando de las cosas del reino. Es como cuando te mandan a limpiar los baños. Alaba lo que él vive. O sea, si yo no puedo limpiar un baño, entonces yo no me puedo parar en un púlpito. Porque, o sea, yo no sé servir. Y Jesucristo vino en forma de hombre a servir y no a ser servido. Sí, entonces mi carácter tiene que ser más semejante al de él. Amén. Yo tengo que buscar ser cada día más semejante al de él, tener más sus características, tener más del espíritu y menos de la carne.
Sí, y este hombre era un hombre violento porque él sabía, mira, yo no sé dónde tú estás, yo no sé dónde tú estás trabajando, yo no sé dónde Dios te ha posicionado a ti, pero sabes una cosa, donde a ti Dios te posicione es la diferencia. Amén. Porque tú no sabes si para ese tiempo naciste tú, o sea, si para hacer la diferencia ahí, si tú no sabes las vidas que tú vas a tocar en ese sitio, por haciendo la diferencia, a lo mejor arreglando los papeles todos los días que los pusieron mal, pero va a haber alguien que se va a dar de cuenta que eres tú el que arregla los papeles. Y va a decir, wow, viene todos los días calladito y lo hace sin que nadie le diga. Y Dios va a posar la gracia sobre de ti. Amén. Siempre se van a levantar. Dice, pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. ¿Por qué? No porque él simplemente cumplió con lo que le tocaba, no, porque él iba más allá. Amén. Sí. Y como cristianos y como servidores de Cristo, yo no tengo que estar esperando a que a mí me manden a hacer algo para yo hacerlo al lado, se fueron. Amado, salieron cogiendo. No. Si yo veo que hay un papel de chicle en el piso, yo voy y lo recojo. Porque a mí nadie me tiene que mandar a recoger el papel. Esa es la casa del Señor y yo la tengo que recoger porque la casa tiene que estar limpia. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando tú te pones en ese nivel? Cuando tú pones tus habilidades, cuando tú comienzas a sacar esa identidad que tú tienes dentro tuyo y alinearla con tu llamado, el Señor comienza a ponerte en gracia y el Señor comienza a enseñar esos dones que tú tienes dentro de ti. ¿Y qué hace? Que toca el ungido de Dios y el ungido de Dios dice, óyeme, espérate, fulanito, yo he visto algo diferente en fulanito, yo he visto fidelidad, yo he visto que Dios lo usa, yo he visto un amor, yo he visto por las almas. ¿Y qué comienza el Señor? A ponerte en gracia. Y no estamos hablando simplemente en la iglesia, no simplemente en la iglesia es un building, es un edificio, donde quiera que tú te pares, tú tienes que hacer la diferencia. Amén. Sí, mi Dios. Como persona, porque Dios te va a poner en gracia. Y eso era lo que pasaba con Daniel, al punto que el rey pensó en ponerlo, o sea, de jefe completamente. Amén. ¿Y qué pasó? Como siempre pasa, amado, se levantó la envidia. Yo no sé por qué tú estés pasando en tu vida en estos momentos, pero si se te ha levantado el infierno con la envidia, alguien se te levantó a hacerte la guerra, es porque algo estás haciendo bien. Amén. Algo está brillando en ti. Y ellos quieren lo tuyo, pero tú sigues haciendo lo que Dios te llamó. Amén. Sí, mi Dios, yo creo que cuando eso es más que claro, ¿verdad? Que cuando estamos haciendo las cosas bien, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos siendo, pudiéramos decir, estamos siendo ¿cómo está? Hay una palabra que estoy tratando de verdad de que me salga, pero cuando agajamos gracia delante de la gente, amén, delante de tal vez de nuestro patrón, delante de nuestro jefe, de una persona tal vez que esté por encima de nosotros, los que están a vuelta alrededor, hermano, es de 200% seguro que empieza a levantarse el celo delante de ellos. Y eso sucede en todos lados. Escúcheme bien, porque nosotros como siempre hemos dicho, somos claros. Eso es lo que nos han enseñado, somos claros. Hasta dentro de la iglesia a veces sucede, lamentablemente. Hasta dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos dentro de la iglesia y estamos en un área de confort. Entonces llegó, como llegó el amigo de la pastora, Pepe el Queri Cortado, amén. Y viene, llegó a la iglesia, empieza a trabajar, empieza a hacer las cosas como tiene que hacerlas, entra en obediencia, empieza a caminar en obediencia, le dicen esto y vaya a hacer esto, le dice aquello y vaya a hacer aquello, le dice, el espíritu le dice, estás haciendo esto mal, va y lo corrige. Entonces esa persona empieza a crecer, y tú, porque supuestamente llevabas 10 años en la iglesia, porque llevas 15 años en la iglesia, te empezó a levantar ese espíritu de envidia.
y se dañó todo entonces. Entonces, ¿qué pasa? De esa manera, te bendiga Leti, de esa manera, así mismo pasó aquí en este lugar, ¿verdad? No estamos hablando, ¿verdad? Aquí no fue dentro de la iglesia, estamos hablando de gente que se supone que sabían. Dice que eran funcionarios, que eran gobernantes, que eran gente que se supone que sabían. Si tenían un título, significa que tal vez eran gente estudiosa, gente que sabían, gente tal vez adinerada, gente que sabía lo que estaba haciendo, hello. Entonces, ¿qué pasa? Llegó un Daniel, ¿verdad? Desde el principio, que llegó con los otros, con Sadrach, Mesach y Abednego, y empezaron a hacer las cosas, ¿verdad? Y empezaron a agajar gracia delante de todos sus reyes, y dijeron, espérate, que aquí llegó de la nada, ¿verdad? Que viene cautivo de Judá, ¿verdad? Viene de la nada y viene a querer aquí ahora con guía de jefe, o no sé cómo estoy hablando como tal vez hablarían ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no tenía ninguna ínfula, además, él no tenía ninguna ínfula, y no habla, en ningún momento habla de que él se las creció ni nada, pero así lo veían ellos, así lo veían, ¿verdad? Todos esos gobernantes y todas esas personas lo veían así, lo veían como, pudiéramos decir que lo veían como una amenaza. ¿Qué pasa? Ellos independientemente, escúchenme bien, que era algo que a mí ahorita me venía a la mente, independientemente, ellos querían ver mal a Daniel. Ellos reconocían que Daniel estaba haciendo algo bien, y era que él se arrodillaba a orar y a orarle al Dios viviente, al Dios que era quien nos ayudaba a todos ellos ahí. Entonces ellos reconocían eso. ¿Por qué lo reconocían? Porque ellos sabían que poniendo esa ley era la única manera que iban a poder agarrar a Daniel. Porque dice bien claro la palabra de Dios que ellos buscaron y no le hallaban falta de ninguna manera. No, por donde quiera que le buscaban no le encontraban nada. Decían, espérate, que este hombre no le encuentro nada. Este hombre es que no tiene falta. Y por más que le busquen, no tiene falta. Y por más que le busquen, no tiene falta. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy seguro que ellos se pusieron a analizar y ellos dijeron, ya sabemos cómo lo vamos a agajar. Este hombre es fiel a su Dios. Y si una cosa él hace es que él se arrodilla y ora todos los días, 3 veces al día. Entonces ellos dijeron, vamos a presionar al rey para que haga una ley, y de esa manera es la única manera que lo vamos a agajar. Escúchame bien, eso fue lo que ellos hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Dice que se juntaron todos, porque lo dice bien claro. Dice, vamos a ver si lo consigo aquí rapidito. Dice perdónenme un segundito. ¿En el 7? 7. Dice el 7. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Escúcheme bien, habían 5 autoridades ahí. Escuche bien, habían 5 autoridades. Dicen administradores, dice autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores. Habían 5 autoridades que estaban por encima de Daniel. Escúchame bien, estaban por encima de Daniel. Pero como Daniel agajó gracia delante del rey, ¿por qué? Porque Daniel se dejaba dirigir por Dios. Entonces, de esa manera, esas 5 personas, esas 5 autoridades, porque no estoy hablando de 5 personas, tal vez habían varios gobernadores, varios líderes, ¿verdad? Entre esas 5 autoridades que estaban ahí, se le fueron en contra a Daniel, buscando la manera de que cayera, buscando la manera de encontrar una falla. Por eso es importante, ¿verdad? Y yo leía ayer, por cierto, en el culto de los caballeros, se leía la palabra en Mateo, ¿verdad? Mateo 5, donde dice que ¿verdad? Cuando que si nos van a señalar, ¿verdad? Dice, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen, ¿verdad? Y nos señalen y nos digan y todo lo que digan, pero que sea que mintiendo. Dice que somos bendecidos. Pues eso le pasó entonces aquí a Daniel. Daniel fue bendecido porque estaban diciendo cosas, estaban buscando cómo señalarlo, pero no encontraban cómo. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo injustamente, porque no encontraban cómo. Entonces la única manera que ellos vieron, que ellos dijeron, espérate, la única manera como vamos a agajar a este hombre aquí es porque él es fiel a su Dios. Él vemos que todos los días se levanta y ora, y todos los días a tal hora va y ora, y todos los días a tal hora va y ora. Y dice la palabra de Dios que oraba 3 veces al día.
Escúchame bien. Entonces, cuando él estaba en ese momento ahí orando, era el único momento en que ellos entendieron, ellos reconocieron que era la única forma de agarrarlo a él. Por eso quisieron hacer esa ley. Entonces se inventaron una ley, porque, escúchame, pusieron a él por 30 días, hello. Dijeron, por los próximos 30 días. Y le pudieron haber dicho, por los próximos 2 días. Y como quiera le iban a agarrar. ¿Por qué? Porque él iba a seguir orando. Él iba a seguir haciendo la voluntad de Dios en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dijeron, pues en los próximos 30 días vamos a poner entonces, ¿verdad? Una ley de que todo el que se rinda a cualquier Dios, haga cualquier cosa, que no sea a ti el rey, entonces va a ir al foso de los leones, amén. Yo entiendo que envolvieron al rey, porque lo envolvieron en su orgullo, en la adulación, en que, mira, ¿sabes? Ponte una ley que no se pueda adorar a más nadie, que no se le pueda adorar a más nadie. Y un tipo de funcionario como este, en una posición como esta, pues dijo, yo lo voy a poner. O sea, sin pensar en las consecuencias. Por eso es que cuando tomamos una decisión, hablábamos mi amado esposo y yo, o sea, que tenemos que pensar en qué consecuencias pueden traer en esa decisión, porque ya después que tú tomaste la decisión, ya tú no puedes echarla para atrás, ya tú no puedes desaparecer lo que hiciste, ya tú no lo puedes borrar, ¿verdad? Y esto es algo que lo hemos hablado lo ha hablado mucho nuestro pastor, ¿verdad? Y no es que hablemos mucho de nuestros pastores, ¿verdad? Nosotros no seguimos a hombres, pero son nuestros padres espirituales. Amén. Y le honramos como tal, claro sí, ¿verdad? Nos enseñan y nos educan. Y siempre hemos hablado de esto. O sea, la vida es una decisión y cada decisión tiene una consecuencia, como dice el programa, ¿verdad? Tenemos que ser sabios en las Amén. Decisiones que tomamos. ¿Por qué? Porque él tomó esa decisión y ya después, aunque la quiso echar para atrás el rey, no la podía echar porque ya estaba firmada y sellada. Y así como persona podemos aprender de ese rey que mira, piensa antes de tomar una decisión. Amén. Y no tomes una decisión en caliente, ni en medio, presión. Ni bajo presión, ni a lo mejor en medio de coraje, ni a lo mejor en medio de mucha felicidad. No. Siéntate y analiza. Amén. Que los siervos de Dios no trabajamos ni a la prisa, ni a la carrera, ni sin pensar. No, el siervo de Dios tiene que pensar en qué beneficios Amén. Y qué consecuencias puede traer para su vida y para la vida de los siervos que tiene debajo de él. Amén. Y como personas podemos adquirir esto de este siervo, de este rey, que aunque después quiso salvar a Daniel, mira, Nacarile, no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque aunque él quería, ya no podía echar para atrás la ley. Pero, ¿qué hizo Daniel? Daniel dijo, a mí, ellos sabían que solamente por la religión lo podían coger, pero él dijo, a mí, yo no me voy a esconder. Porque el único que me puede dar la fuerza a mí Amén. Es Dios. Sí, porque dice bien claro ahí, que dice que él... Ok, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban a Jerusalén. ¿Él pudo haber cerrado las ventanas? No. Él lo hizo como de costumbre. Dice, oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron junto a la casa de Daniel y encontraron orando, escucha, y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Amén. Alaba lo que él vive. Él sabía que se había firmado esa ley y él sabía que iban a venir detrás de él y el único que lo podía salvar era su Dios. Amén. Y él se fue a arrodillarle y a pedirle al único que podía ayudarle. Amén, ¿verdad? Yo creo que esa ley, yo creo que él sabía, él una vez escuchó, dice que se fue a su casa, él dijo, esta ley es para mí, ahora yo voy a clamar para que mi Dios me ayude a salir Amén. De esta ley, para que mi Dios me ayude a salir victorioso en esta prueba por la cual voy a pasar, o esta situación por la cual voy a pasar, amén. Entonces vemos que él dice, ¿verdad? Que dice que automáticamente, dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, amén, ¿verdad? Y vemos que dice, y oraba 3 veces al día,
tal como siempre lo había hecho. Amén. Y daba gracias a su Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita que me venía así a la mente, ¿verdad? Mira, aquí Daniel dice que él oraba 3 veces al día y él lo hizo a puerta abierta, a ventana abierta, amén. Él lo hizo, él dijo, a mí que me miren, a mí no me importa, que me juzguen, que me esto, que me lo otro, pero yo tengo un Dios que me va a ayudar y me va a sacar de todo esto, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros nos abochornamos de orar delante de la gente. Escúchame bien, ahora se dañó el mensaje. Muchas veces sentimos dentro del corazón, escúchame bien, sentimos dentro del corazón de orar por fulano y como estamos en público no nos atrevemos. Escúchame bien, Dios te utiliza y te dice, fulano está pasando por cualquier necesidad, sultano está pasando por cualquier necesidad, gracias mamá, está pasando por cualquier necesidad, ve y imponle las manos, ve y dile tal cosa, que te mando a que le digas tal cosa, y no vamos porque estamos en medio de Walmart delante de todo el mundo, o no sé, o estamos tal vez en el trabajo y los compañeros del trabajo nos ven. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que, Daniel obtuvo su victoria, porque Daniel no le importó. A Daniel no se escondió. Daniel dijo, bueno, si esta ley para mí, pues entonces que me agajen, olvídate, porque yo tengo un Dios que me va a sacar a mí de ese problema. Amén, yo tengo un Dios que me va a sacar de ahí, del foso de los leones, porque ya él sabía, hermano, ya él sabía que iba para el foso de los leones. Es que es claro, dice que se fue y se jodió y dice que a orarle a su Dios como tenía costumbre, ¿para qué? Y dice que ellos escucharon cuando él oraba para que Dios lo ayudara. ¿Por qué? Porque él sabía que él iba para el foso de los leones. Yo me imagino que él tiene que haberle dicho, Señor, mi Dios, ayúdame a que cuando yo entre a ese foso de los leones, mi Señor, dale una lección a esta gente de que tú vives, mi Dios, de que tú eres real, mi Dios. Y yo me imagino la oración que tiene, el repertorio, como diríamos por ahí, que tiene que haberle dado Daniel a Dios para que Dios lo ayudara, porque él sabía. Y entonces ahí dice ya más adelante, ¿verdad? Más adelante vemos que ellos van a donde el rey le dice, Señor, ¿te acuerdas que tú... dice rey, acuérdate que tú firmaste una ley. Entonces le echan la culpa. Tú firmaste una ley ahí que se supone que no se adorara ningún dios ni ninguna cosa, al menos que no sea más que por 30 días. Y ellos no dijeron, nosotros te hicimos firmar una ley. No, ellos dijeron, tú firmaste una ley. Y él dijo, claro que sí que la firmé. Y entonces el rey contestó, ¿verdad? Dice, sí, contestó el rey. Dice, esa decisión sigue en pie. Escúchame bien. ¿Por qué? Porque tenía que seguir en pie porque él era rey, él no podía echar para atrás. Y acuérdate que cuando él firmó la ley, ¿verdad? En lo de el Persia, ¿verdad? La ley esa de Persia, que eso no era revocable, él no podía hacer nada, él no podía cambiar nada ahí. Una vez él firmaba, la ley se tenía que cumplir, se cumplía sí o sí. Amén. Dios te bendiga, Yoseli. ¿Verdad? Y dice ahí a mitad del 12, dice sí. Dice, contestó el rey, esa decisión sigue en pie. Esa es la ley oficial de los medos y de los persas. Que no puede ser revocada. Dice que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, escúchame bien, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Escúchame bien, es que Daniel no tenía nada en contra del rey. Daniel no tenía nada en contra del rey. Los que tenían algo en contra de Daniel eran todos ellos. Entonces, escúcheme bien, para que usted vea cómo le limpian la cabeza, cómo le cogen, como diríamos por ahí, le comen la cabeza a la gente. Y acuérdate que en un momento, por eso es importante estar lleno de Dios. Por eso es importante estar lleno de Dios. ¿Por qué? Porque en estos momentos, esta gente no tenían a Dios en su corazón. No tenías a Dios en su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Aunque estaban viendo cosas, aunque estaban ganando gracia Daniel delante de ellos, ¿verdad? A través de Dios, de las cosas que estaba haciendo Dios, ellos estaban reconociendo que había un Dios, pero el enemigo vino, pum, y lo envolvió completamente. Entonces dice, ¿verdad? Dice, este hombre Daniel, dice, uno de los cautivos de Judá, dice, no hace caso, dice, a usted ni a su ley. Le dijeron, oye, mi mujer, no te está haciendo caso. A ti como mujer no te está haciendo caso. Cuando Daniel no estaba haciendo nada malo, Daniel estaba haciendo lo que hacía de costumbre. Arrodillarse 3 veces al día y clamar a Dios. Escúcheme bien, entonces dice, sigue orando a su Dios 3 veces al día. Porque lo estaban velando, eso era día y noche velándolo. Amén. Entonces dice, orando a Dios 3 veces al día. Dice el 14, dice, y al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel.
Escúchame bien. ¿Por qué? Porque venía, como dice la pastora, la cizaña, ¿verdad? Se metió la cizaña ahí. Entonces vemos que después de que firmó la ley, que la firmó bajo presión, él dijo, espérate, ¿y ahora qué yo voy a hacer si mi hombre Daniel, este hombre es fiel este es un buen hombre, que yo no hemos encontrado ningún defecto delante de él? Y este hombre aquí lo que ha hecho es bien. ¿Por qué? Porque es dirigido por Dios. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle? Entonces, dice bien claro, dice, pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Dice, por la noche los hombres volvieron y presentaron ante el rey y le dijeron, su majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y de los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Escúchame bien, el rey le estaba dando, como diríamos en Puerto Rico, largas al asunto. Él estaba diciendo, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, a ver si esta gente se arrepiente, si esta gente cambia de decisión, si esta gente me dice que haga cualquier otra ley, yo vengo, pum, rapidito la firmo para salvarla a Daniel. Pero ¿qué pasa? Ellos vinieron, eso fue de día temprano y después vinieron por la tarde, por la noche y le dijeron, acuérdate que la ley que tú firmaste nadie la puede cambiar, porque la ley de los medos y de los persas dice ninguna ley firmada por el rey, por ti, dice, puede ser modificada. Aquí no se puede cambiar la ley. La ley se cumple o se cumple, amén. Siguieron metiendo presión. Por eso es que cuando vayas a tomar alguna decisión, no tomes decisiones bajo presión. Amén. Porque sabes una cosa, que el que es amigo hoy, o sea, el que se te hace amigo hoy es enemigo mañana, y ese mismo es el que te va a presionar. Ese mismo es el que va a hablar de ti, ese mismo es el que va a utilizar las palabras tuyas para acusarte. O sea, que sé sabio en cuanto tú como siervo, tú como sierva, amén, que tú hablas en frente de la gente, porque a lo mejor lo que dijiste en confesión, cuando ya se le dio un enojito o le dijiste algo que no, te lo usaron ya y te lo sacaron a lo público. O sea, alaba lo que él vive, se me van, déjame cogerlo suave. Ellos vinieron y le hicieron presión haciéndole ver como que mira, o sea, esto lo firmaste tú y esto fuiste tú y tú sabes que no lo puedes dejar pasar, tú lo sabes. Vinieron a hacerle presión. ¿Cuántos vienen a hacerte presión para dañar tu familia? ¿Cuántos vienen con tramas para dañar a tu casa, para dañar a tu hogar? Utilizando tus miedos, lo que has declarado a lo mejor en amistad, utilizando a lo mejor que dijiste que ibas a hacer algo y lo utilizaron, ¿verdad? Tu debilidad, ¿para qué? Para después venirte y cogerte enfuscado y utilizarla y por ahí venir a hacerte daño. Y eso fue lo que hicieron con el rey. El rey dijo que iba a poner a Daniel al mando y ellos vinieron y tramaron todo esto en lo oculto, adularon al rey, lo hicieron sentir bien, ¿verdad? Con esto, ¿para qué? Para después hacerle daño, porque aunque él era cautivo, el rey le tenía aprecio, le tenía cariño, podemos decir que le amaba. Y este hombre se angustia, dice, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Le da largas al asunto y dice, deja de estar dándole largas al asunto, que esto se tiene que cumplir, ¿verdad? Y le llaman la atención y dice, entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey dijo, que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Ese rey no sabe lo que dijo. O sea, él no sabe lo que dijo. Porque ahí era que Dios iba a obrar. Porque él dijo las palabras mágicas, las palabras. O sea, le dijo, tu Dios es el que tiene que hacer algo. Y Daniel sabía en quién él había creído. Amén. Porque si Daniel no hubiera sabido en el que él creía, él no hubiera dejado abiertas las ventanas. Él sabía en que él le había creído y él estaba confiado en lo que Dios iba a hacer y cómo Dios iba a obrar. Amén. ¿Estás tú confiado en cómo Dios va a obrar en tu vida? Mira, aquí había una pregunta. Y dice, ¿qué también representa usted a Dios ante su patrón? Alaba lo que él vive. En donde tú estás trabajando, ¿se están dando cuenta que tú eres cristiano? Amén. Sí, ¿o tú te estás haciendo uno más del montón? O tú, ellos allá escuchando, y yo acá sí se las canto también. Y allá ellos hacen y yo hago.
¿O estás tú haciendo la diferencia? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Qué también representa usted a Dios ante su patrón? Alaba lo que él vive. Mira y dice que él dice que tu Dios a quien tan fielmente a quien sirves tan fielmente te rescate. Dice, así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. Y el rey selló la piedra. El rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Escucha, en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. ¿Y a quién estaría ayunando ese rey? Mire mi hermano, ese rey a lo mejor él no habrá conocido a ese Dios de Daniel, pero él dijo, ese Dios de Daniel tiene que hacer algo. Por favor, haz algo. Por favor, haz algo, porque yo le tengo aprecio a este hombre. Yo me imagino a este rey. Yo no sé, yo no te conozco, pero por favor, si tú estás ahí, por favor, ayúdalo. Amén. Por favor, que él pudo seguir lo más campante, lo más tranquilo. Era rey. Y decir, pues, tráigame la comida, tráigame los entretenimientos. No, él se fue y se ayunó y se estuvo tranquilo podríamos decir de algún modo en comunión. Y él pidió por Daniel. Amén. ¿Por qué? Porque Daniel hacía la diferencia. Cuando tú haces la diferencia, hasta tus enemigos te servirán. Amén. Hasta los enemigos que tú piensas que son tus enemigos van a tener que servirte en un momento dado. Sí, mi Dios. Porque ¿sabes qué? Porque te van a catapultar al propósito, te van a catapultar a la bendición de tu vida. Y a lo mejor lo que tú piensas que es tu peor tempestad, tu peor problema, es lo que va a utilizar el Señor para catapultarte al propósito y para hacer que muchos lleguen a los pies de Cristo. Entonces no cuestiones el proceso, sino permanece fiel así como Daniel. Amén. ¿Verdad? Y vemos que en ese pasaje ahí, ¿verdad? Donde dice que entonces llevaron a Daniel al foso de los leones, ¿verdad? Y dice que lo sellaron la piedra, se aseguraron, ¿verdad? De que ese hombre no saliera de ahí. Ellos pusieron la piedra, pum, y le hicieron como a Cristo, hermano, cuando pusieron a Cristo, ¿verdad? Dice que a Cristo lo pusieron y dicen que pusieron, ¿verdad? Que se puso una piedra, ¿verdad? Y taparon la puerta, taparon el espacio, ¿verdad? Así mismo hicieron con Daniel, ¿verdad? Y dijeron, o sea, vamos a asegurar que este hombre, ¿verdad? Pum, se le pone la piedra y vamos a asegurar que este hombre no salga de aquí. ¿Por qué? Porque ellos tal vez le pudo haber pasado, Dios te bendiga, Ferdi, tal vez por la mente le pudo haber pasado bueno, si dejamos la tapa tal vez sale y brinca, tal vez, no, porque ellos sabían quién tenía un Dios poderoso, tal vez Dios viene y ¿verdad? El ángel de Jehová viene, pum, y lo levanta, o algo, ahora, pero poniendo una puerta aquí, ahí no hay break. Yo me imagino que ellos dijeron, le ponemos la piedra aquí, la sellamos y ahí no hay break, no va para ningún lado, amén. Dice, así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. Dice, y el rey selló la piedra con su anillo real. Dice, y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. ¿Viste? ¿Ves lo que te digo? O sea, ellos dijeron, tal vez si lo dejamos al descubierto, aunque era un foso, tal vez al descubierto, no sé, tal vez alguien se mete, tal vez pasa algo, pero no sabían que estamos en lo espiritual, que Daniel estaba en lo espiritual. O sea, Daniel estaba en lo espiritual, no estaba en lo carnal. Entonces ellos pensaron, bueno, que aquí los espíritus no van a pasar, como el ángel de Jehová no va a pasar a través de la piedra. Me imagino yo que ellos habrán pensado, dice, si ponemos una piedra aquí nada va a pasar, pero lo que se les olvidó es que Dios es soberano, Dios hace como Él quiere. Y en ese momento dice bien claro, y el rey selló la piedra con el sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Dice, luego el rey regresó al palacio por la noche y ayunó, en ayuno, dice, rechazó sus entretenimientos y habituales, dice, y no pudo dormir en toda la noche. Entonces dice, muy temprano en la mañana muy temprano en la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando allí llegó, gritó con angustia.
Daniel, escúcheme bien, fue allí y gritó con angustia, Daniel, y llamó a Daniel. ¿Qué Daniel? Daniel estaba lo más tranquilito dentro del foso. Y él dijo, yo me imagino que Daniel estaba echándose aire. Dijo algo bien importante. Daniel, siervo del Dios viviente. Amén. O sea, él creyó que siervo del Dios viviente, del Dios que vive. O sea, él afirmó que ese Dios estaba vivo. Amén. O sea, y dice, pero tu Dios a quien sirves tan fielmente, ¿pudo tu Dios quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió un ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Alaba lo que él vive. Sí, mi Dios. O sea, Dios le mandó al ángel que le cerrara la boca a los leones. O sea, esto es un foso, ¿verdad? Tenía un fondo y ahí estaba. Él no llegó, ellos pudieron haberlo cogido antes de que llegara al fondo, antes de que tocara el piso, pero nada que ver. O sea, Dios mandó a ese ángel para que él pudiera tocar el piso tranquilito y sin problema alguno. Amén. ¿Verdad? Poderoso eso cuando dice que ¿verdad? Que el ángel de Jehová, amén. Dijo Daniel, le dice el rey, perdón, dice Daniel, siervo del Dios viviente. Dice, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey. Dice, mi Dios envió su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no hicieran daño. Pero fui declarado inocente ante Dios, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Él dice, yo fui declarado inocente por Dios, escúcheme bien, por Dios, no por el hombre, no por el hombre. Por eso nosotros tenemos que siempre caminar en la dirección correcta y dejarnos llevar y dejarnos que saber qué Dios piensa de nosotros, amén, no que el hombre piensa de nosotros. Sí, escúcheme bien, si nos dejamos llevar por lo que el hombre piensa de nosotros, nos vamos a perder. Tanto se van a perder ellos como nos vamos a perder nosotros. Escúchame bien, somos claros. Tenemos que dejarnos llevar por lo que Dios piensa de nosotros. Tenemos que preocuparnos por qué Dios piensa de nosotros. Amén. Él dice Daniel, mi Dios me halló inocente. Me dijo que no tenía ninguna culpa, que yo a ti no te había hecho nada. Escúchame bien, mi Dios, al quien yo le creo, al quien yo le sirvo, al quien yo le oro 3 veces al día. Ese le tapó, dice, mandó su ángel y le tapó la boca a los leones. Escúcheme bien. Yo no sé, yo me imaginaba, es que muchas veces tenemos que buscar meternos en el papel, como dijeron, pues meternos en los zapatos de la persona. Ahí no dice que los leones no estaban furiosos, ahí no dice que los leones no dice que él le tapó la boca. Escúchame bien, yo no sé si usted ha visto un perro, cuando a veces lo llevan por ahí en la calle, o lo van a llevar al veterinario, ¿verdad? Y le ponen un bozal, ¿verdad? Y lo ponen aquí. Por ponerle ese bozal para que no muerda, no significa que se puso bravo. No significa que no ladró. No significa que se puso hiperactivo. No significa que ellos brincaron o saltaron. No, dice que de la mano de él, ¿verdad? Que el ángel de Jehová le cerró la boca para que no le hicieran daño. Escúcheme bien. Pudieron haber estado los leones ahí con la boca, yo me imagino, queriendo comérselo. Pero él viendo cómo el ángel de Jehová le tapaba la boca. Y yo me imagino que en ese momento, en vez de Daniel haber estado pendiente a que si venía el león o no venía el león, a la que él vio que el ángel de Jehová le tapa la boca al león, yo me imagino que tiene que haber caído de rodillas y decirle, gracias Señor, sí, porque tú me estás salvando de estos leones, sí, porque tú me estás haciendo justicia, Padre, porque yo no he hecho nada delante del rey ni delante de ti, mi Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ubicarnos como se ubicó en ese momento Daniel.
Y tenemos que buscar la manera de cuando vengan y nos quieran señalar, nos quieran vituperar, nos quieran meter, como dirían por ahí, el dedo en la boca, uno decir, Padre, de rodillas voy, Padre, tú sabes que yo delante de ti no he fallado, mi Dios. Tú sabes que delante de mis siervos yo no he fallado, mi Dios. Ten misericordia de mí y ayúdame a salir de aquí. Ayúdame a pasar al siguiente nivel. Amén. Y el siguiente nivel, ¿cuál era? Sale ileso de la fosa. Dice bien claro, vamos a leerlo. Dice, Daniel, el siervo de Dios viviente, dice, pudo Dios, vamos al 21, dice, y Daniel contestó, que viva el rey, mi Dios envió su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios. Dice, y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Dice, y el rey se alegró mucho y mandó a que sacaran a Daniel del foso. Escúcheme bien, estaba metido hasta lo último, no podía salir por su propia fuerza. Daniel el humano, no podía salir de ahí, si no era Dios el único que lo podía sacar. Escúchame bien, dice, no tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Tan siquiera Dios le tapó la boca, escúchame bien. Dios le tapó la boca a los leones, pero le cortó las uñas porque no los pudieron ni tocar, ni jaspar tan siquiera. Escúcheme bien. Perdóname, mi amado, pero ni en la caída, porque hice ni un rasguño. O sea, cuando a ti te tiran, estos son paredes de piedra y todo. Él ni se raspó ni nada. Dios fue tan violento. Amén. Que él ni se raspó ni nada. Dice que no tenía ni un rasguño. Yo no sé, pero esta palabra es violenta. Cuando tú crees en Dios de tal manera, el Señor no deja que nada te roce, que nada te toque. Pero hay que creer en esto, hay que creerle a Él, hay que creer en lo sobrenatural de mi Dios. Que Él puede hacer lo imposible. A lo mejor tú estás creyendo que tu situación es demasiado fuerte, que tu situación ya no tiene remedio, pero yo te estoy hablando de un Dios que cerraba la boca a los leones, que ni un rasguño lo sacó. Yo no sé cómo tú estás, pero yo te voy a decir una cosa, esto es para creer. Esto es para creer, esto es para que tú entiendas que no hay situación tan difícil para que Dios no pueda trabajar, para que Dios no pueda ayudarte. Amén. Voy a cambiarte, escúchame bien, voy a cambiarte el panorama de esto. Te voy a cambiar el panorama completamente. Escúchame bien, porque ahora es que viene lo bueno. Escúchame bien. Cuidado cuando nos levantamos en contra de un hijo de Dios. Escúchame bien, no sé por qué estoy diciendo esto. Dios me lo acaba de traer así, cambiar el panorama completamente. Cuidado cuando nos levantamos contra una iglesia, contra un siervo de Dios. Escúchame bien. Cuidado cuando nos levantamos en contra de una iglesia o de un siervo de Dios. Tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Escúchame bien. Dice que sacaron a Daniel del pozo de los leones, ¿verdad? Sin un rasguño. Escúchame bien. Dice, no tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Dice, entonces el rey dio órdenes que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel. Escúchame bien. Aquí, como dirían por allá, se viró la tortilla. Escúchame bien. Se levantaron contra un hijo de Dios. Se levantaron contra un hijo de Dios. Y escucha lo que dice. Dice, entonces el rey ordenó a que buscaran a todos los hombres. Dice, a que arrestaran a los hombres. Dice, hombres, que eran varios. Dice, que maliciosamente habían acusado a Daniel. Y los hizo echar al foso de los leones. Y escúcheme bien que viene lo triste. Por eso digo, cuidado cuando nos levantamos en contra de un hijo de Dios, en contra de una iglesia que está bajo la cobertura del Espíritu Santo. Escúchame bien. Dice, entonces, lo echaron al foso de los leones. Dice, junto con sus esposas y sus hijos. Escúcheme bien. Dice, los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron antes de que llegaran al piso del foso. No llegaron al piso, no llegaron a donde estaba parado Daniel. Ahí ellos no llegaron porque los leones en el aire los devoraron y los hicieron canto. Pero escúchame bien, a todos los hombres
a sus esposas y a sus hijos. Y tú podrás decir, pero qué injusticia. Bueno, tal vez pudo haber sido el rey injusto en ese momento. Tal vez lo podemos ver injusto en ese momento. Pero quería irse en contra de la voluntad de Dios. Las personas que estaban ahí estaban en contra de la voluntad de Dios porque querían hacer mal, querían ver muerto al ungido de Dios, que era Daniel en ese momento. Pagó un precio. Cuando tú te levantas contra un hijo de Dios, pagas un precio. Dice que la palabra dice que es mejor que te ates una piedra de molino al cuello y te tires al mar cuando tú te levantas en contra de uno de sus pequeños. O sea, no nos podemos confundir cuando no hay un siervo que se está metiendo con Dios, cuando hay un siervo que está buscando de Dios, que está ahí, no importando la situación, está dando lo mejor de sí, está dejando su vida, su fuerza en la obra. No te levantes en contra de un siervo. Fue David cuando pudo matar y él le dice, él le coge un pedacito y dice, Dios me libre de tocar el ungido de Dios. O sea, contra el ungido de Dios y contra la iglesia del Señor no te puedes meter, porque sabes una cosa, cuando tú haces eso, tú te metes en contra de Dios, no en contra de la persona en específico, no en contra de Pepe, Juan, María. Amén. No te metiste en contra de Dios. Es que la iglesia y las personas tienen que parar tienen que entender de que cuando tú te levantas en contra de una persona o cuando te levantas en contra de una iglesia, te estás levantando en contra del cuerpo, le estás haciendo daño al cuerpo. Entonces, ¿cuál es el Dios que tú predicas si tú mismo te estás levantando en contra del cuerpo? Tú mismo le estás haciendo daño al cuerpo. Tú mismo estás haciendo que hay gente que por tú estar vituperando, por tú estar hablando mentira, por tú... esas personas, hay otras que escuchan que no crean. Entonces estás sirviendo de agente doble, porque por un lado predica y por el otro dañas el cuerpo. Estás mutilando el cuerpo. Alaba lo que él vive. Yo creo que como cristianos tenemos que ser muy cuidadosos, porque a nosotros Dios no nos llamó a juzgar, a nosotros nos llamó a llevar la palabra de Dios. Cada iglesia, cada pastor, cada siervo tiene una asignación, tiene una misión, tiene un propósito. Y el propósito de Juan no es el propósito de Jennifer Reyes. El propósito de María no es el propósito de Jennifer Reyes. Entonces yo no puedo juzgar lo que Dios los llamó a hacer a ellos, porque no es mi propósito, no es mi diseño, no es mi llamado. Dios me llamó a mí a algo distinto. Entonces, como cristianos tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque no simplemente lo pagamos con nuestra vida, sino con lo que nosotros más queremos. Amén. Y dice algo aquí, dice, entonces el rey dio órdenes que arrestaran a estos hombres, ¿verdad? Y dice, después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Dice, escucha bien, dice, paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. ¡Wow! Poderoso. Lo que a Daniel había logrado era violento, porque ahora no solo el rey creía, sino que ahora se le iba a enseñar a las demás personas. Amén. Se iba a extender la palabra. Amén. Dice, pues es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Una palabra que retumba hasta este tiempo y hasta la eternidad. Sí. Vuelvo y repito, pues es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Amén. Amén. Yo no sé en quién tú estás creyendo. Yo no sé en lo que tú has creído, pero yo creo en este Dios viviente. Amén. En este Dios que trajo esa palabra de Daniel para este tiempo. En un Dios que puede utilizar una palabra que sucedió hace 2000 años, 2000 y pico de años, y la puede hacer tan viviente y tan fuerte ahora, que nosotros podamos entender que nosotros de la mano de Dios, amén, nosotros podemos vencer cualquier cosa. Cuando tenemos un Espíritu Santo activo, cuando estamos en la
enlazados con Dios, cuando estamos enlazados con lo que Dios nos llamó, cuando estamos enlazados en el propósito, con la visión de nuestros pastores, cuando la visión de nuestros padres espirituales, con la visión de la casa. Es poderoso. Yo no sé si tú estás haciendo la diferencia, pero vuelvo y repito la pregunta: ¿qué también representa usted a Dios con su patrón? ¿Qué también tú estás representando a tu Dios donde quiera que tú te paras? Sí, mi Dios, amén. No enfrente de la gente, no, donde quiera que tú te paras. ¿Estás haciendo la diferencia? Amén. Dios te bendiga, Zenén, qué bueno que estás conectado, amén. Yo creo que aquí vemos que la fidelidad de Daniel, el Daniel haberse mantenido firme, el haberse mantenido fiel a Dios, cambió todo el panorama, hermano, cambió todo el panorama. Entonces vemos que primero, ¿verdad? Él lo quieren acusar, lo quieren esto, lo tiran al foso de los leones, sucede todo. Y cómo termina el final del capítulo 6, ¿verdad? Vemos que cambia, ¿verdad? Todo el panorama. Entonces dice el rey, dice: paz y prosperidad a todos ustedes, dice, y ordenó que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, ¿verdad? Vemos que el rey le ordena a todos los demás, tienen que temblar delante del Dios de Daniel. Escúcheme bien, dice, pues él es el Dios viviente, dice, y permanecerá para siempre, su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él empezó a reconocer y a saber quién era Dios, empezó a conocer a Dios ahí en ese momento, el rey, ¿verdad? Y dice el 7, el 27, dice, él rescata y salva a su pueblo, dice. Recuerden que él rescató y salvó a su hijo, a Daniel. Y como él vio que Daniel fue rescatado del foso de los leones y salió de ahí sin un rasguñito, que el ángel de Jehová lo cuidó y lo guardó, él dice, el rey dice, él rescata y salva a su pueblo, a los que son de él los va a salvar y los va a cuidar. Escúchenme bien, por eso es importante que nosotros reconozcamos que la palabra de Dios, ¿verdad?, es clara, hermano, y nosotros las promesas que están en la palabra de Dios y hay todo esto que se dejó establecido, y las promesas que hay en la Biblia para nosotros es para los hijos de Dios. Escúcheme bien, para los hijos de Dios. Por eso él dice, y rescata y salva a su pueblo, a los que son de él. Escúcheme bien, todos fuimos creación en algún momento, pero no todos somos hijos. Escúcheme bien, todos fuimos creación, pero no todos fuimos hijos. No todos somos hijos. Los que somos hijos somos aquellos que hemos reconocido y hemos confesado a Jesucristo como nuestro Padre y Salvador. Escúchame bien. Para tú ser hijo, para tú tener las promesas que dejó establecido la palabra de Dios, lo que dejó establecido Dios en la palabra, si tú quieres ser parte de esto, si tú quieres ser coheredero del reino con Cristo Jesús, tienes que reconocer a Dios como tu Padre y Salvador. Entonces dice, realiza señales milagrosas y maravillosas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Escúcheme bien. Y termina en el último. Y aquí es donde vemos, donde cambia el panorama completamente. Entonces dice, así Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el rey de Ciro el persa. Escúchame bien, queremos tener prosperidad. Queremos que todo nos salga bien, pero no queremos pasar el proceso. Escúcheme bien, Daniel pasó el proceso. Daniel porque había sido el escogido, porque ya venía hablando desde antes, ya venía, Dios le revelaba el sueño y le daba las interpretaciones y venía haciendo cosas que la gente lo veía como que este hombre es la maravilla más grande. No. Él pasó un proceso. Y pasó el proceso de rodillas, escúcheme bien, de rodillas. Dice que oraba 3 veces al día. Fue echado al foso de los leones y salió de ahí intacto. Dice que sin un rasguñito. Y estoy seguro que cuando, como dije ahorita, que cuando él vio que el ángel de Jehová le tapó la boca a los lobos, a los osos, a los leones, para que no le hicieran daño, él tiene que haber caído automáticamente de rodillas y haberle dado gracias a Dios. Aleluya, sí, por eso que nuestras batallas, nuestros procesos, nuestras tribulaciones, como usted le quiera llamar, se van a pasar de rodillas. Amén, las debemos de pasar de rodillas para que Dios nos ayude, para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Sí, de alguna manera. ¿De qué manera? De rodillas.
de rodillas pidiéndole al Padre Celestial que nos ayude en todo momento, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos ayude a tomar decisiones y no tomemos decisiones como las tomó este rey en este momento, que las tomó bajo presión a la ligera y después se arrepintió. Que Dios tuvo misericordia de él, porque le escuchó, lo que yo estoy seguro que tiene que ver, ¿verdad? Cuando dice que se apartó, ayunó, que se quiso olvidar de todo. Yo estoy seguro que él tiene que haber clamado también por Daniel en ese momento, ¿verdad? Dios tiene misericordia de quien Él quiere. De quien Él quiere. Y de ahí en adelante el panorama cambió, pero también tuvo que pasar el proceso. Tuvo que haber pasó una noche, pudiéramos decir, como dirían en Puerto Rico, pasó una noche negra. Dice que no quiso comer, dice que en ayunas, dice que no durmió y que se despojó de todas las actividades que él hacía normalmente. Escúchenme bien, pasó una noche negra. ¿Por qué? Por haber tomado una mala decisión delante de un hijo de Dios sin haberse dado de cuenta, por haberlas hecho las cosas a la ligera, bajo presión. Por eso es importante, como decía mi amada esposa ahorita, ¿verdad? Cuando vayamos a tomar decisiones, hagámoslo con cabeza fresca. Que cuando vayamos a tomar decisiones, pongámoselas a Dios primero. Sí, pongámonoslas en oración, y que Dios nos confirme, que Dios nos revele qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es la decisión de Dios? Si la decisión de Dios es un sí o es un no. Entonces aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque en este momento esta gente no tenía el Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga, Pati, amén, y apoya a todos por allá, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios ahora sí mora dentro de nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios tiene el poder para hablarnos y decirnos, ¿sabes qué? Toma la decisión correcta, la decisión es así, la decisión no es así. Esto está en nosotros. Si nosotros nos vamos de rodillas, tenemos una buena comunicación, una buena relación con el Padre, y entonces aprendemos o sabemos y entendemos cómo escuchar y reconocemos escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, la voz del Espíritu Santo cuando nos hable. Amén. Amén. ¿Verdad? Y ¿verdad? Como todos los viernes hemos estado poniendo el post, ¿verdad? Las personas ponen que quieren que oren, porque quieren que oren, y vamos a estar orando. Ahora mismo acaba de poner a Yarus Yubitsa, ¿verdad? A pedir oración. Patty Hayes acaba de pedir oración, ¿verdad? Si usted tiene algo que necesita que oremos por eso, mire, nosotros este es el programa 19, estamos orando desde el primer programa y seguimos orando. Amén. Y cuando usted tenga la contestación, ¿verdad? Usted no nos tiene que explicar qué fue lo que pasó, pero sí díganos, mira, Dios contestó. Amén. Porque nosotros estamos clamando por sus peticiones, sí, ¿verdad? Ahí, escriba su petición ahí, nosotros clamamos por eso todos los días, ¿verdad? Estamos clamando por su vida, por su familia, por todo, para que el Señor los cubra completamente. Amén. Hoy nos pidió petición Marilyn Ruiz, Lizeth Moya, Jessica Villegas, Mirta Reyes, Ara Villegas y Jackie Franco, ¿verdad? Y estas dos personas que la acaban de poner ahí, Yarus Yubisa y Patricia Hayer, que acaban de pedir oración. ¿Verdad? Que yo creo que una vez más vemos y confirmamos el poder de la oración, hermano. Amén, el poder de la oración. Por eso es importante nosotros, ¿verdad? Que ustedes pongan su petición, si tienen alguna petición, y nosotros vamos a estar orando por ella, ¿verdad? Como los pastores, yo sé que también tienen su cajita allá, ¿verdad? Y ellos están conectados. Sí, yo sé que yo conozco a mis pastores. Escúcheme bien, yo conozco a mis pastores, y según nosotros escribimos aquí las peticiones en este papelito, yo sé que ellos allá están con papel y lápiz también. Amén. Y los meten en sus cajitas de petición, y ellos fielmente también están orando y nosotros por sus peticiones. Oramos por esa cajita, y ellos oran por la de nosotros. Ellos oran por acá, por la de Carlos y Jessica también. Por la de Carlos y Jessica, y ellos oran por nosotros, y se presentan esas peticiones también en la iglesia, ¿verdad? Amén, claro, no se hacen públicas, pero sí se pide por las cajitas, ¿verdad? En la iglesia, para que el Señor tome el control y mire, usted no sabe lo poderoso que es una oración. Dice que la oración del justo puede mucho. Yo no sé qué necesidad usted esté pasando, pero mire, entréguesela al Señor. Amén. Porque el Señor, Dios te acaba de enseñar que Él es un Dios de milagros. Amén. Sí, mi Dios, yo sé que no como dirían por ahí, no es lo mismo que empuje uno a que empuje toda una Amén. Iglesia, hermano. No es lo mismo que empuje uno a que empuje toda una iglesia. Hay toda una iglesia, amén, dice hermana Yoseli, ahora por mi salud, amén. Amén. Estamos orando por su mamá también, Yoseli, y por todos allá, por fortaleza para la familia de Carlos, amén, y para Carlos. No es lo mismo cuando empuja uno, cuando empuja todo un pueblo, hermano. Amén. O sea, Dios inclina su oído, Dice, Osmar pidió oración por mi hermana, amén, que tiene cáncer, amén, ¿verdad? Atamos y cancelamos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de cáncer en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Dios.
Padre, yo te pido, Padre Santo, en esta hora que tú te glorifiques, Espíritu de Dios, sí, mi Señor. Dice oraciones por mi familia, dice Ferdi, oraciones por mi familia y nuestros hermanos pastores y nuestros pueblos y enfermos. Amén. Amén. Por todo, dice Jacob la pastora, si Dios nos bendice y nos compartimos, sea bendecida siendo es que no veo bien de aquí. Dice, yo tengo okay. malo la vista. Dice la pastora nadadora, si Dios nos bendice y no compartimos, sea bendición, vendríamos siendo egoístas. Y si Dios bendice, ¿por qué no bendecir a alguien más sin saber de quién se trata? Si ayudamos solo a los amiguitos, no estamos haciendo nada entonces. Amén. Él está contestando a la pastora porque la pastora ahorita le había puesto que gracias por bendecir. Que gracias por bendecir. Amén. Okay. Vamos a hacer una oración de conversión, ¿verdad? Yo creo amén, que claro, perdón, claro que sí, Jacob, vamos a estar orando por tu familia. Su familia en Costa Rica, amén. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Yo quiero hacer, ella se llama María, dice Osmar, Sí, quiero hacer una oración de conversión como siempre la hacemos al principio, como siempre la hacemos en todos los programas, ¿verdad? Quiero hacer una oración de conversión, ¿verdad? Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Padre y Salvador, si tú quieres aceptarlo y hoy pasar de ser creación a ser hijo de Dios, hoy es el momento. Sí. Ahora es el momento, ¿verdad? Yo quiero que tú te pongas en comunión ahí, ¿verdad? Levantes tu manita derecha y si como siempre hemos dicho, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que tiene que ser público. Si tú estás delante de una persona y hay más personas y te están escuchando y no estás solo, ya automáticamente es público. Tú no tienes que dejarme saber nada, ¿verdad? Pero si tú estás solito o estás solita y de repente no hay nadie, es necesario que usted escriba ahí y diga, yo hice la oración, amén. ¿Para qué? Para que entonces se haga público y nosotros poder orar por ti. Nosotros no necesitamos nada más. Yo no necesito, escúchame bien, como siempre hemos dicho, yo no necesito que usted vaya a mi iglesia. Yo necesito que usted se congregue y que siga a Cristo. Que busque de Dios, que busque una iglesia donde usted pueda ir, que usted pueda escuchar palabra de Dios, que usted se pueda llenar y pueda tener salvación y vida eterna como la tenemos nosotros y como la tienen muchos de ustedes. Amén. ¿A través de qué? A través de una oración, simplemente una oración. Mucha gente piensan que esto es una decisión demasiado muy difícil de tomar. No. De aquí la decisión es tan fácil y tan sencilla como tú tener la disposición de hacer la oración. Tú estás en la disposición de hacer la oración y haces la oración y dice que Dios empieza a trabajar en medio de eso. Dios empieza a trabajar, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios empieza a morar dentro de ti. Y ya una vez el Espíritu Santo de Dios, la persona del Espíritu Santo de Dios, empieza a morar en tu vida, todo lo que tú entiendes que tienes que cambiar, Dios lo va a ir cambiando en el proceso, en el caminar. O sea, no necesitamos, siempre hemos dicho, hay que ser perfecto. Exacto, siempre hemos dicho, es que yo no voy a la iglesia porque es que yo tengo que cambiar esto, es que yo no voy porque tengo que cambiar aquello. Bueno, pues entonces tú puedes cambiar por tu propia fuerza todas las cosas que tú entiendes que estás haciendo mal, pues entonces usted no necesita de Dios, porque usted puede hacer las cosas solo. Ahora, para aquel que no puede cambiar por su propia fuerza, para ese hay un Dios que hace milagros. Hay un Dios que cuando tú lo aceptas como tu Padre y Salvador, empieza a trabajar a través de su Espíritu Santo, que empieza a morar en ti, ¿verdad? Que Él dice la palabra de Dios que Él dejó a su Hijo, ¿verdad? Dios, el único que tenía, el unigénito, y murió en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia, amén, para darte vida eterna. Y que después de que te dio la vida eterna, de que dio su Hijo, fue más que bueno que nos envió otra persona que es el Espíritu Santo para que se quede con nosotros en todo momento. Amén. Yo voy a hacer la oración y usted la repite conmigo. Señor Jesús, yo te pido el perdón de mis pecados. Yo te pido que tú me aceptes como tu hijo o como tu hija. Yo te acepto como mi Padre y Salvador. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y envíes tu Santo Espíritu a morar en mí todos los días de mi vida. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda gloria y toda honra a ti, mi Dios, Padre. Yo en esta hora te pido, Padre Santísimo, por cada uno de los que están aquí conectados, mi Dios. Por cualquiera que sea su situación, Espíritu de Dios, mi Señor, aunque no la hayan escrito, mi Señor. Yo sé, Padre Santísimo, que todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias, Espíritu de Dios. Todos tenemos procesos que estamos tal vez pasando, Espíritu de Dios. Que tú te glorifiques en cada uno de ellos, Espíritu de Dios. Yo te pido, Padre
Padre Santo, que tú te glorifiques en cada uno del que hizo la oración, mi Señor. El que va a hacer la oración en el nombre de Jesucristo, yo creo que van a hacer la oración, mi Dios. En todo aquel que va a venir a caminar, Padre Santísimo, mi Dios, y a ser hijo, Padre, a pasar de ser creación a ser hijo, mi Dios. En esa transición, mi Dios, que tú tengas misericordia de ellos, que tú los cuides, los bendiga, mi Señor, que tú los guíes a una iglesia, mi Dios, donde le puedan dar pasto fresco, mi Dios, donde le puedan dar una buena palabra, mi Dios, una buena enseñanza, Espíritu de Dios. Yo te pido, Padre Santo, mi Dios, que tú te glorifiques en cada uno de los enfermos, mi Dios, que tú envíes ángeles, Padre Santísimo, a acampar alrededor de ellos, mi Dios, que tú envíes sanidad, Espíritu de Dios. Atamos y cancelamos todo espíritu de cáncer, atamos y cancelamos todo espíritu, Padre Santísimo, de virus, de coronavirus, Padre Santísimo, atamos y cancelamos todo espíritu de enfermedad, ahora en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder de tu Santo Espíritu, mi Dios. Todo espíritu de opresión mental es atado y cancelado en el nombre de Jesús. Todo espíritu de confusión, todo espíritu que quiera venir a oprimir las mentes, Padre Santo, a confundirla, mi Dios, lo atamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo espíritu de depresión, mi Señor, todo espíritu de menosprecio, mi Dios, en esta hora es atado en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu, mi Dios, Padre. Yo te pido que tú te glorifiques en cada uno de ellos, mi Dios, que tú los bendigas, que tú los cuides, mi Dios, que los pongas en gracia donde quiera que vayan, mi Dios, que el lugar que pisare, mi Dios, sea lugar de bendición, Espíritu de Dios, como dice tu palabra, Padre. Yo te pido, Padre Santo, en esta hora que tú te glorifiques en sus sueños, mi Dios, que aquel que ha de dormir ahora, Padre Santísimo, que ha de descansar, mi Dios, que se acueste, Padre, en paz y en paz se levante, mi Dios, Padre. Yo te pido, mi Señor, que seas tú cubriendo a aquel que vaya tal vez a trabajar, Espíritu de Dios, o que venga del trabajo, Espíritu de Dios, que tú lo lleves con bien, Padre Santo, a su lugar, Padre Santísimo, correspondiente, mi Dios, que tú lo libres de todo accidente, Padre Santísimo, mi Señor, de todo desperfecto mecánico, mi Dios, y de todo aquel que va a ingerir alimento, Espíritu de Dios, mi Señor, como tenemos costumbre, mi Dios, bendice sus estómagos, mi Señor, bendice esos alimentos y bendice, Padre Santo, las manos que lo hicieron, mi Dios, Padre. Todo esto te lo pedimos, maravilloso Jesucristo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Dios. Amén y amén. Dios me los bendiga mucho y será hasta el próximo viernes a las 7:30 en Más Unidos que Nunca. Dios me los bendiga. Amén, Dios los bendiga.